Soy hija de Rosa María Castillo Villatoro y Luis Enrique Solórzano Loaiza, dos guatemaltecos que vinieron a Costa Rica como muchas otras familias movilizadas por el exilio político, ¿verdad? Entre los años 70 y 80 y que vinieron a Costa Rica y que fueron, bueno, acogidos, fuimos acogidos como familia por solidarias familias costarricenses. Aquí, bueno, ellos llegaron acá a finales de los años 70, yo nací en 1980 aquí en Costa Rica, y bueno, además de nacer aquí en Costa Rica, viví en Nicaragua. Fue en Nicaragua donde yo aprendí a leer y a escribir, así que es mi segunda patria, mi tercera patria en la escritura, ¿verdad? Una maestra nicaragüense fue la que me enseñó a leer y a escribir. Y luego vivimos en México, mi adolescencia, y fue hasta en el año 94 y 95 cuando regresamos a Guatemala. Así que, bueno, soy hija, digamos, de alguna manera de la migración política de ese momento, como muchas otras familias. Soy escritora, estudié o continué mis estudios de filosofía que inicié en la Universidad de San Carlos, luego la continué aquí en Costa Rica, y bueno, actualmente soy egresada del posgrado de filosofía en la Universidad de Costa Rica y trabajo como académica en la Universidad Nacional, y también soy gestora cultural en el Ministerio de Cultura y Juventud. Entonces, eso es un poquito como quién es Alejandra Solórzano, ¿verdad? Y bueno, sobre mi trabajo literario, mi camino en la escritura pues se ha delineado a través de la poesía principalmente, ¿verdad? He publicado 2 libros en Costa Rica, Detener la historia y Todo esto sucederá siempre, en Ediciones Espiral, y una primera plaquette que nació en el 2005 en Guatemala. Los 3 textos de poesía. En realidad en la narrativa casi no he trabajado, y algunos cuentos, ¿verdad? Pero el trabajo ha sido principalmente en poesía. Vamos a ver, creo que siempre es complejo hablar del trabajo propio, ¿no? Pero creo que de alguna forma mi trabajo escrito ha tenido como brújula y como una necesidad recuperar de alguna manera esos pasajes familiares que también son producto, digamos, o el resultado de estas historias de familias, ¿verdad? Que parcialmente o no fueron desarticuladas por la guerra, ¿verdad? Por la historia de la guerra en nuestra región centroamericana, y que con el tiempo, ¿verdad? Nacen también como una necesidad política de tejer ese vínculo íntimo, ¿verdad? Entre la parte íntima y la parte pública, ¿verdad? De lo que somos, de nuestras identidades, de lo que hay que reconstruir, lo que hay que reelaborar en el seno familiar, y también desde la historia familiar y también de país, ¿no? Entonces, un poco creo que los temas que han orbitado en este tránsito, ¿verdad? De la palabra, ha sido la memoria, han sido las figuras femeninas también de la historia de la región. Eh, Hay, digamos, también algunas referencias o complicidades filosóficas, que creo que es parte también, ¿verdad?, del alimento que cada una tiene en los campos de saber que, los que pues, va creciendo, ¿no? Y se va cultivando. Y también siempre hay una referencia constante al tiempo, a la transformación, y también creería que hay digamos, una estética un poco heterogénea, ¿verdad? Diversa, y que creo que es parte también lo he notado en algunas otras colegas, también de la diáspora centroamericana, ¿no? Esta fragmentación, estas formas distintas, o de los distintos lugares desde los que nos construimos también como mujeres y también como escritoras. Así que creo que parte de eso, digamos, es lo que ha definido un poquito mi trabajo escrito. Creo que un poco también vinculada, digamos, a lo poético, no solo
como la parte escrita, sino como al hecho poético, digamos, de lo político, ¿verdad? También de esa necesidad o ese papel que cumple la palabra, ¿verdad? Como una acción, como memoria, como archivo, ¿verdad? De nuestras vidas, está presente de una forma quizá más sutil, pero no deja de ser menos contundente también, ¿verdad? Y de alguna forma confesional o intimista, ¿no? Dentro de mi escritura. Este poema corresponde a un libro inédito que tiene por título Centroamericana Frankenstein. El hilo de la escritura, cortar y coser el tiempo. Lo hice para no ser abandonada por mi historia, una madre inmensa, inacible, a la que seguí incesante, amorfa, dúctil. Hice de este cuerpo un traje emotivo con el que aprendí a maldecir, a amar la cinta transportadora en que nos hicimos expertas en el arte móvil, impecable, de huir y asestar golpes a la incertidumbre sin ser notadas. Escribí para disimular el hambre adolescente en un mapa inquieto, sin instrucciones para andar y qué sentir. Aprendí que de un puñado de palabras se hace un buen anzuelo de pan para las horas. Y bueno, de proyectos futuros, el proyecto que se avecina, espero que pronto, es el libro de Centroamericana Frankenstein, un libro de poesía que aborda un poco eso de lo que hemos estado conversando, ¿no? De la heterogeneidad que nos construye como autoras, como mujeres y como escritoras de la diáspora centroamericana, y también un poco desde ese lugar de unir las piezas, ¿verdad? Unir las piezas, unir las partes en ese tránsito de migración familiar y de historia política de nuestras familias, y que obviamente está vinculado también como a la identidad, ¿no? Cómo nos concebimos, cómo nos situamos y cómo también situamos nuestra palabra, ¿verdad? En ese lugar, en esa otra geografía. Eh, Otro de los proyectos que no está vinculado directamente a la poesía, pero que sí también rescata un hecho estético y también político, es el proyecto de la tesis de maestría, en el cual me encuentro pues ahora trabajando, y está vinculado al caso de las mujeres de Sepurzalco, que fue el caso en Guatemala, un caso paradigmático también dentro de la historia de la justicia, porque 13 mujeres indígenas mayas quechis lograron llevar a juicio a dos de los responsables de su cautiverio, de tortura sexual y de violencia sexual en contexto de guerra. Entonces fue el primer caso, por lo menos en nuestra región centroamericana, en que se juzga y se logra justicia, ¿verdad?, para un hecho reciente de la historia reciente de Guatemala, ¿no?, en contexto de guerra. Entonces, para mí es muy importante poder ofrecer, ¿verdad?, un granito de arena desde una mirada filosófica a las enseñanzas y al ejemplo que estas grandes mujeres nos han heredado. Y bueno, además de ello, se viene una antología, ¿verdad? Ahí con la querida y enorme Tania Pleites, que está trabajando también sobre el tema de la migración y de reunir voces, ¿verdad? De mujeres de la diáspora centroamericana. Y bueno, estamos trabajando también en ello para poder sumarnos, ¿verdad?, en esa red de escritoras trabajando sobre el tema de la migración. Así que también creo que es muy importante comentarlo porque es una figura también emblemática femenina, es la figura de Antígona, ¿verdad? Tan conocida por todas y todos, pero desde la mirada de María Zambrano, la filósofa malagueña, de una de las más grandes mentes y corazones del siglo XX, y que pues saldrá publicado en la revista Cara Parens de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, y que es un texto de análisis sobre este ensayo teatral filosófico de María Zambrano. Entonces, ahí estamos pues tejiendo todavía, ¿no? Y continuaremos tejiendo sobre feminidades e intelectualidades.